del siglo XIX, diversos estados sureños todavía lamían sus heridas después del conflicto fratricida que acabó con la vida de más de 700.000 seres humanos en los Estados Unidos de América. En 1865 nacía una nación fuerte y decidida a avanzar con determinación por los designios de la historia. Y en el año de 1880 vino al mundo una mujer que asombraría al planeta. Su nombre, Helen Keller. Ocurrió en un pequeño pueblo de Alabama, del norte de Alabama. Su nombre era Tuscumbia, una localidad de apenas 2.000 almas y llena de colorido, envuelta por el colorido de sus campos pródigos, fértiles y unas montañas magníficas, bellísimas. Por tanto, escenarios, paisajes muy coloristas. Gentes campesinas, gentes dedicadas a las tareas del campo. Y entre esos pobladores se encontraba el matrimonio Keller. Un matrimonio de origen suizo que había llegado largo tiempo atrás a aquella zona y que ahora intentaba prosperar mientras que se ganaban la vida en oficios tan variados como los de la prensa. El patriarca Arthur Keller se casó en segundas nupcias con Kate Adams, una mujer 20 años menor que él, pero absolutamente enamorada. Arthur ya había tenido un matrimonio anterior, del cual habían nacido 2 hijos, James y Simpson. Pero ahora había iniciado una nueva vida junto a Kate, y esa vida mejoró ostensiblemente con la llegada de una niña, a la que pusieron por nombre Helen. Era un bebé muy lindo, hermoso, una niña absolutamente vital, llena de entusiasmo y con muchas ganas por vivir y por saber qué había más allá de las colinas. El matrimonio Keller se las prometía muy felices. Arthur lo había pasado realmente mal. En vano era uno de los perdedores de aquella guerra civil que había quedado atrás hace 15 años. Había sido coronel de los sudistas, de los confederados. Había participado en batallas como la de Vicksburg. Y en esta familia había tradición sureña, tradición confederada, porque el padre de Kate había sido general de brigada, también de los sureños. Kate provenía de Memphis. Bien, pues en Tuscumbia empezaron a mejorar esa vida y Helen hacía pensar que aquello sería gozoso. Pero lo cierto es que la vida de la familia Keller quedó sensiblemente alterada cuando en 1882, en el crudísimo invierno de 1882, que tantas vidas se llevó en los Estados Unidos de América, entonces no había las condiciones de vida que hay ahora, pues en ese invierno la simpática, la alegre, la siempre alegre Helen contrajo una extraña enfermedad. Una enfermedad que los galenos, los médicos no supieron diagnosticar y dijeron simplemente que se trataba de una grave congestión abdominal a la que se sumó otra cerebral. La niña estuvo con fuertes accesos febriles durante muchos días. La fiebre no bajaba, era tremenda, incesante. La niña sufría estertores, tenía convulsiones. Pero un buen día, los médicos ya habían dado el caso por perdido, iba a ser una niña más de las que habitualmente fallecían por consecuencias de graves enfermedades, pero un buen día la fiebre remitió. La temperatura bajó a niveles adecuados, a niveles aceptables, y todos pensaron que Helen se había curado. ¿Acaso un milagro, acaso un prodigio? Pero Helen se había curado. En ese momento, en ese instante de felicidad, no se percataron de que los ojos de la pequeña ya no se fijaban en las cosas que antes se fijaban, y que permanecía inmóvil ante los estímulos sonoros de sus padres. Solo parecía recibir con agrado las caricias. Y es que Helen, debido a esas fiebres que hoy los especialistas fijan en una meningitis, una escarlatina,
o una forma virulenta de sarampión, pues como os digo, Helen había perdido los sentidos de la vista y del oído. Había quedado sordociega. Tenía tan solo 19 meses de edad. En ese año de 1882 el futuro no era muy halagüeño, tampoco es que lo sea ahora, pero entonces todavía era muchísimo más grave, porque no había las condiciones, no había las formas educativas, no había la manera de tratar convenientemente este asunto. Pues con 19 meses, privada de la vista, privada del oído, Helen pues quedó sumida en un universo sin luces ni sonidos. Aquellos paisajes de Tuscumbia le serían ajenos desde entonces. Pero la pequeña era muy rebelde. La pequeña tenía unas ganas de vivir asombrosas. Y quería estar en contacto con el mundo. Las primeras imágenes infantiles de Helen Keller son las de una niña, un bebé, que se pegaba, que se agarraba a las faldas de su madre, y de esa guisa deambulaba por la casa. Y como os digo, todo un prodigio de vida, de superación, de fuerza. Con esos años, 2, 3, 4 años, sus primeros años infantiles, pues consiguió generar por sí misma 60 signos, 60 posturas corporales que la ponían en contacto con lo que ella deseaba en ese momento. Es el afán por sobrevivir, es el afán por superarse, es el afán por seguir adelante. 60 gestos, 60 formas corporales desarrolló la niña sin que recibiera ningún estímulo externo, simplemente para intentar seguir adelante. Los padres querían que su hija tuviese lo mejor posible en esas peculiares circunstancias. Y contemplaban, asombrados, cómo cada vez que llegaba la primavera, Helen salía al jardín familiar y mediante referencias olfativas emanadas de las flores primaverales, sabía en qué lugar, en qué situación estaba exactamente del jardín. Por eso se desenvolvía con soltura. Cada vez que llegaba la primavera, la niña sonreía mucho más. Pero ciega y sorda, ¿qué futuro le podía esperar? Finalmente, con 5 años, ya os digo que era muy precoz, con 5 años, Helen se percata de su singularidad. Es consciente por primera vez, con tan solo 5 años de edad, que ella es diferente, muy diferente al resto de personas que la rodean. Y en ese momento, el coraje, la rabia, se adueñan de su alma. Y es cuando Helen se convierte en un ser arisco, en una niña gruñona, en una niña que protestaba por todo. Que la respuesta que daba a lo que le estaba ocurriendo era simplemente la rabia, la ofuscación. Cuando no conseguía lo que ella quería, pues intentaba gritar, se golpeaba a sí misma, se estampaba contra las paredes, volcaba los platos de comida. Era una respuesta airada a su situación tan especial. Algo había que hacer, y los padres se pusieron manos a la obra en la difícil tarea de encontrar a alguien que canalizara el mundo interior de Helen. Para más dolor, sí, hay que decirlo así, llegó una segunda hermana, Mildred, y esto Helen lo llevó francamente mal. Acostumbrada a ser el foco de atención de su familia, pues incluso llegó a volcar en una ocasión la cuna de su hermana, entonces un bebé, por rabia al saber que sus padres centraban o repartían sus atenciones, sus mimos en ese ser que acababa de llegar y que le estaba restando protagonismo a ella, que tanto cuidado necesitaba. Por tanto, la situación era muy delicada en la familia Keller. Con las dos niñas, la situación delicadísima de Helen, así que tanto Kate como Arthur se pusieron a buscar algo que solucionase o paliase de alguna manera el momento angustioso por el que estaba atravesando su pequeña Helen. Como digo, era una muchacha realmente bella, era muy guapa y muy vital, pero con esos accesos de furia
que hacían pues, anidar la preocupación en el alma de sus progenitores. Llegaron a contactar con Alexander Graham Bell. Hay que decirlo así porque ahora ya se sabe que fue un italiano quien descubrió al parecer por primera vez las posibilidades del teléfono, pero Alexander Graham Bell fue quien popularizó este aparato, un aparato diseñado en principio para mejorar la situación de los sordos. Bien, pues los padres, la familia Keller se puso en contacto con Alexander Graham Bell y este les derivó hacia una mujer que a su vez les condujo al Instituto Perkins para ciegos de Boston. Y es aquí donde cambia la vida de Helen Keller. Tiene 6 años. Nos encontramos en los inicios o finales del invierno de 1887. Arthur y Kate se entrevistan con Anne Sullivan. Anne Sullivan había nacido 20 años atrás, en 1866, y era una estupendísima profesora que rendía servicio en el Instituto Perkins para ciegos de Boston. Hasta entonces, el apodo, el mote que le habían puesto sus alumnos y acaso sus compañeros era el de fiera. Y es que Anne Sullivan era muy obstinada, era cabezona, era terca. Ella también había sido ciega. En su infancia había perdido la vista, pero por fortuna la había recuperado tras algunas intervenciones quirúrgicas. En todo caso, esa situación de ceguera en su infancia le sirvió de forma fundamental para ser maestra, para enseñar. Y sus alumnos ciegos realmente la adoraban. Bien, pues Anne Sullivan parecía la indicada, dada esa obstinación, dada esa terquedad y esas formas tan certeras de educar a sus alumnos. Pues los Keller le solicitaron que fuera la profesora de su niña, de su Helen. Anne Sullivan, acostumbrada a los retos, aceptó y se trasladó al hogar de los Keller en Tuscumbia y allí empezó a dar las primeras clases, los primeros pasos en compañía de la que sería desde entonces su inseparable alma gemela, su amiga. Años más tarde, la propia Helen Keller, en su libro testimonial Historia de mi vida, llegaría a escribir: el 3 de marzo de 1887 cambió mi vida. Fue el día en el que se conocieron. Fue el día en el que unieron fuerzas para compartir un destino común. Fue muy difícil, la verdad es que fue terriblemente complicado. Helen había crecido casi en un estado que Rousseau hubiese podido definir como el estado del buen salvaje. Sin ninguna instrucción, sin ninguna disciplina, a punto de cumplir 7 años, alejada del mundo, con un riquísimo, sí, un universo interior tremendo, pero, como os digo, llena de esos accesos de furia, de coraje, por sentirse tan diferente a los demás. Lo primero que hizo Anne Sullivan fue colocar en las manos de la pequeña Helen una muñeca. Hizo que Helen utilizase el tacto para pasear por las formas de aquella muñeca. Y Helen, que hasta entonces había estado como perdida, como vagando en el infinito, se quedó estupefacta. Sí, había tactado otros objetos, pero de la forma en la que se lo explicaba a Anne, nunca nadie se lo había explicado. Y se interesó por aquella muñeca. Los pasos fueron parsimoniosos, lentos, muy lentos, la educación fue muy difícil, pero Anne fue poco a poco llenando a Helen de signos provenientes del lenguaje manual. Uno tras otro. Helen era la mejor alumna posible. Aprendía a marchas forzadas, quería saberlo todo, cada vez había más interés. Por ejemplo, en el asunto de saber qué era el agua y cómo se podía pedir. Pues en una ocasión Helen, en uno de esos brotes de ira, lanzó un vaso de agua contra el suelo. No había sabido pedir bien el agua. Anne asió a Helen de su ropa y se la llevó al jardín para enseñarle que el agua caía de una fuente, y colocó la mano de Helen en el líquido elemento. Helen aprendió de inmediato que el agua estaba ahí,
y aprendió a pedir el agua mediante lenguaje manual. Fue un gran avance y Anne se sintió orgullosa. Y del agua se pasó a la fuente, y de la fuente al jardín, y de ahí a la valla del exterior, y de ahí a saber cómo podía ser una montaña mediante una maqueta. Y poco a poco Helen ya quiso hablar, porque hasta entonces, en su condición de sordociega, había sido imposible aprender el lenguaje sonoro. Pero Anne le colocaba la mano en la garganta y provocaba que Helen supiera cómo eran esas vibraciones. Un buen día, Helen solicitó a su maestra ir a la escuela. Mediante los signos manuales, mediante gestos, interpeló a su profesora y le dijo que realmente le apetecería muchísimo ir a la escuela en las mismas condiciones que el resto de los alumnos. No fue a un colegio especial. El Cambridge College acogió a la joven Helen, pero eso sí, con una condición, y es que Anne Sullivan se sentase junto a ella en el mismo pupitre. De esa manera podía interpretar, podía traducir el mensaje del profesor, la lección del profesor, a las manos de su alumna. Los resultados académicos fueron asombrosos. Helen tenía un cociente intelectual altísimo, muy elevado. Y claro, pues poco a poco fueron llegando esas mejoras en su instrucción académica. Desde los 16 años, desde 1896, Helen no paró, no quiso parar. Se preparó para el lenguaje sonoro y en tan solo un mes de certeras indicaciones de Anne Sullivan, Helen pronunciaba sus primeras palabras. Y una de esas primeras palabras fue Maisie. Maisie era el nombre cariñoso que se le daba a Anne Sullivan. Ese era el mote, ese era el nombre cariñoso que se le daba en la familia. Y Helen pues quiso que una de sus primeras palabras en esta tierra fuera Maisie. Realmente se lo debía casi todo. El hecho de Helen Keller empezó a recorrer determinados territorios. La gente empezó a saber que había una muchacha que se sobreponía a las peores adversidades para dar su mensaje de integración social, su mensaje de superación para las personas discapacitadas. Y juntas iniciaron un camino glorioso. El Instituto Perkins para ciegos creó una máquina de escribir que se podía escribir en ella mediante el lenguaje braille de lectura y escritura para ciegos. Y como era previsible, Helen Keller escribió su primera obra. Ocurrió en 1902. Se llamaba Historia de mi vida. En ella reflejaba sus primeros pasos en este mundo, su conocimiento de Anne Sullivan, su homenaje a Anne Sullivan, también el cariño hacia sus padres, hacia Tuscumbia y todo lo de portentoso que le había ocurrido hasta entonces. Tenía 22 años. Helen Keller aprendió francés, alemán y hasta latín. En efecto, aprendió también latín. Y a esa primera obra llegaron otras, todas testimoniales. Se convirtió en una gran filósofa. La verdad es que se graduó con todos los reconocimientos y no estuvo ajena a las cosas que ocurrían en ese mundo exterior del que había estado privada durante algunos años. Junto a Anne Sullivan caminó por diferentes universidades que las reclamaban para que dejaran patente su semilla de solidaridad. Y así llegamos a 1916. Helen Keller tiene 36 años. También tuvo tiempo para el amor. Conoció el amor. Era un joven muy apuesto, muy guapo, que, bueno, pues hasta entonces Helen había estado sumamente custodiada, protegida por sus padres, por su secretaria personal, Polly Thompson, una mujer indiscutible en su vida. Pero en aquel tiempo, pues Polly Thompson estaba de vacaciones en Escocia, y este joven, apellidado Fagan, pues llegó a su vida
y al parecer se enamoró de ella. La verdad es que, viendo las fotos de la época, Helen Keller era una mujer sumamente atractiva, tal y como era Anne Sullivan. Las dos eran muy bellas, muy guapas, de esbelta figura, muy resultonas. Bueno, pues este Fagan quiso contraer matrimonio con Helen Keller. Ella se ilusionó, pero los padres no estuvieron muy a favor de este asunto porque desconfiaban de las intenciones de Fagan. ¿Acaso pensaban que se quería beneficiar de la fama? En fin, lo cierto es que Fagan desapareció de la vida de Helen Keller y con él las esperanzas de amor de esta joven norteamericana. Y llegaron los viajes, los doctorados. El Reino Unido la pidió expresamente que visitara su país para dar alguna conferencia, porque se había convertido en una consumada conferenciante y cada vez modulaba mejor esa voz. Llegó incluso, esto es tremendo, pero es que llegó a aprender a volar. Aprendió a volar. Una arriesgada, como habíamos contado ya aquí en algún pasaje dedicado a Agatha Christie. Bueno, pues aprendió a volar Helen Keller y tuvo amigos estupendos. Amén del ya comentado Alexander Graham Bell, pues Mark Twain, por ejemplo, se carteó con ella, conoció y tuvo mucha amistad con Charles Chaplin. Los presidentes norteamericanos se interesaron por su historia y la recibieron, y la verdad es que Helen Keller nunca se sintió especial por esa fama adquirida, y más bien utilizó esa fama, esa popularidad, para proyectarla sobre su gran empresa. Y esta no era otra sino la integración de las personas discapacitadas en la sociedad, la normalización de estas personas. Siguieron los libros y en 1936 llegó un gran palo, un enorme golpe moral, sentimental para Helen Keller. Ocurrió con la muerte de Anne Sullivan, su mentora, su profesora, su querida amiga, su cómplice. Víctima de una enfermedad, Anne Sullivan fallecía. Helen Keller quedó sumida en una profunda tristeza, dicen que incluso depresión. Pero esa fuerza innata que había en su alma, en su interior, le condujo hacia seguir trabajando, hacia la empresa de llevar a cabo su gran proyecto vital. Y se entregó con más ahínco si cabe al desarrollo de sus actividades profesionales. Siguió impartiendo conferencias, clases magistrales, siguió coqueteando porque era una mujer muy coqueta, era una mujer que le gustaba ir muy bien peinada, maquillada, perfectamente vestida. Siempre hizo gala de una exquisita, de una magnífica imagen. Bueno, pues siguió paseando su fama, su prestigio por diferentes foros académicos, por diferentes instituciones públicas, y la verdad es que en todos los sitios la recibieron con gran aplauso, con gran cariño y con eso, con ya una innegable comprensión hacia los problemas que sufrían los discapacitados. Por ejemplo, dio una gran sensación cuando en la Segunda Guerra Mundial se dedicó por entero a visitar los hospitales de veteranos. Miles de jóvenes norteamericanos habían sufrido discapacidad a lo largo de los combates, habían perdido miembros, brazos, piernas, habían quedado ciegos, sordos, y ella repartió ánimo, esperanza entre ellos. Consiguió del gobierno norteamericano muchísimas ayudas para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Fue un mensaje vivo de esperanza, fue un mensaje que caló hondo en el alma de todos. También llegó una especie de reconocimiento cinematográfico cuando en 1962 la película El milagro de Anne Sullivan, que no era otro sino Helen Keller, llegó a las pantallas. Anne Bancroft y Patsy Duck, la verdad es que bordaron los dos personajes, el de Anne Sullivan y el de Helen Keller, y esa película mereció todos los premios. Incluso las protagonistas recibieron el Oscar en ese año 1962. El milagro de Anne Sullivan yo creo que es una de las películas más difundidas de la historia, y todos hemos visto tal o cual versión. Incluso una de las protagonistas de aquella serie, La casa de la pradera, Melissa Gilbert, pues llegó a hacer una versión sobre el milagro de Anne Sullivan. Una película que seguro que hemos visto todos. Eso ocurría en 1962 y bueno, pues la noticia le llegó, claro, y disfrutó muchísimo con ello la propia Helen Keller, ya muy anciana, pero fue una gran satisfacción.
porque de esa manera, según ella dijo, se podía seguir propagando el mensaje de la solidaridad. Fueron muchos libros escritos, muchos galardones, muchos reconocimientos, y sobre todo el respeto, la admiración, el cariño de todos. Y por supuesto, millones de personas con discapacidad se fijaron en el ejemplo de Helen Keller, quien no se rindió jamás ante la adversidad para seguir adelante, porque todos tenemos sitio bajo el sol. En mayo de 1968, con 87 años, Helen Keller sufrió una penosa enfermedad, su corazón empezó a fallar, y el 1 de junio de ese mismo año, sin llegar a cumplir los 88, fallecía durmiendo. Antes había dicho: al fin estoy a punto de encontrarme con mi querida profesora. Siempre llevó a Anne Sullivan en su pensamiento. Casi 88 años de vida magnífica, de vida ejemplar. Un ejemplo, una vida única, una biografía indispensable para todos aquellos que tengan algo de sensibilidad en sus almas. El mensaje de Helen Keller, el milagro de Anne Sullivan.